Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Dios amado, porque nos has convocado en esta mañana a tu casa de oración, Señor, y escuchar tu santa palabra. Que la unción de tu Espíritu, Señor, repose en este lugar y en forma especial, Señor, sobre nuestro hermano Antonio Cremades, para que él pueda hablar, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en su mente y en sus labios. Y también te rogamos, Señor, que derrames tu bendición, que derrames el perdón de nuestros pecados, Señor, y la bendición también, Señor, por los que están enfermos, por los que necesitan trabajo, por los que están desahuciados, Señor, para que reciban, Señor, tu gracia salvadora y tu poder y tu amor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te rogamos. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos a todos. Espero que podamos disfrutar de un hermoso sábado en compañía de nuestro Dios. Todos los problemas los podemos dejar a los pies de Jesús y pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos dé su paz y sobre todo que nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría para poder escuchar atentamente su palabra y poderle alabar. Porque para eso estamos en la casa de Dios, para alabar al Señor y escuchar su palabra. Así es que os invito a que podáis apagar móviles o ponerlos en silencio y todos dispuestos a escuchar a un orador especial que tenemos hoy con nosotros. Ha venido él y su esposa. Es el doctor Antonio Cremades. Sabéis, yo tengo una especial amistad con él desde hace muchos años, porque fue profesor mío. Yo soy uno de tus alumnos. Cuando ayer decía, ¿habrá alguno de mis alumnos por aquí? Pues yo fui profesor y la verdad que disfrutaba muchísimo en sus clases de biología y siempre hemos estado muy ligados en todo lo que ha sido la naturaleza, Naturalia, los campamentos, ¿verdad? Luego él marchó a Argentina. Allí también desarrolló muchísimo más toda su labor, ha trabajado en el Geoscience, también instituto de nuestra iglesia y también es licenciado en teología. Así es que, mis hermanos, tenemos a alguien que puede hablarnos con una mano plenamente de la naturaleza y con la otra mano plenamente de la Biblia. Por lo tanto, tenemos a un teólogo naturalista entre nosotros hoy, Y vamos a disfrutar, ayer ya disfrutamos bastante con los jóvenes, esta mañana él va a tener el culto, que va a ser muy bendecido por el Señor, y esta tarde os invito a que vengáis todos a la temática que va a tener, porque vamos a hablar de toda la época de los dinosaurios y cómo pudo ser esa época de los dinosaurios desde el punto de vista creacionista. Así es que venir porque vamos a disfrutar, es un hombre que conoce profundamente y estamos encantados de tenerte con nosotros, Antonio, y también a su esposa Albina, que nos acompaña. Así es que bienvenidos a los dos y mis hermanos, vengamos esta tarde y disfrutemos juntos, va a haber un amplio tiempo también para preguntas, disfrutemos de este hombre y de la especialidad que él viene a traernos, que es maravillosa para un cristiano. Que el Señor os bendiga a todos y que el Señor te bendiga, Antonio. A ver. ¿Sí? ¿Ahora? Gracias. Bueno, os estaba preguntando qué tal estabais esta mañana
a pesar del frío. Parece que estábamos a 2 grados esta mañana, pero yo estoy contento porque parecía la cosa que iba a estar peor, que iba a estar lluvioso y no sé cuántas cosas más, y al final pues no está siendo tanta cosa, ¿no?, como se predecía. Bueno, ayer decía que estábamos en el Día Mundial de la Naturaleza. No sé cuántos saben que el día 3 de marzo es el Día Mundial, el Día Internacional de la Naturaleza. Así que ayer estábamos celebrando algo importante, como es la naturaleza, ¿eh? Y también decíamos ayer, que quiero recordarlo hoy para los que estuvieron y para los que no, pues es novedoso, que estamos también en sábado, ¿no? ¿Y cuál es el motivo del sábado? ¿Qué estamos celebrando hoy? La creación. ¿Sí? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que la razón de ser del sábado está en la naturaleza, porque Dios terminó su obra creadora y descansó en este día, y por lo tanto estamos en doble celebración, decíamos anoche, aunque hoy ya no sea día 3, que estemos a 4, pero bueno, para nosotros estamos en el sábado. Así que por un lado se está celebrando el Día Mundial de la Naturaleza y por el otro lado, como sábado, estamos celebrando la creación. Así que no sé si Daniel esto lo ha pensado todo, pero al final ha coincidido, pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Bueno. Vamos con el valor de la naturaleza, que es lo que nos hemos propuesto en estos 3 temas que hemos elegido. Y ahora vamos a tocar el tema central, que es el valor de la naturaleza. Lo de anoche estuvimos hablando del diseño inteligente y esta tarde vamos a hablar de la era de los dinosaurios, pero vamos a hablar, en realidad, esta tarde vamos a hablar de la época de los dinosaurios, de la naturaleza en aquella época, ¿no? Pero yo considero esta hora el corazón, digamos, de la temática que estoy trayendo este sábado. Considero lo más importante. Si yo consiguiera transmitir este concepto, valió la pena, ¿sí? Porque lo que me propongo es transmitir un concepto. Y bueno, vamos a ver si con la ayuda de Dios se puede hacer. No sé cuántos habéis oído hablar de la metáfora de los 2 libros, ¿sí? Es una metáfora que viene de muy antiguo, ¿sí? No lo hemos inventado hoy. Y es muy interesante esa metáfora, porque dice Peter Hess, es interesante, dice, lo que sabemos de Dios. Me encantó esta frase, la hubiera subrayado, lo que pasa es que como ya estaba en amarillo el autor, ya no quise ponerle más amarillo a la diapositiva. Pero me encanta, lo que sabemos de Dios se obtiene de 2 fuentes correlativas, el mundo creado y las escrituras reveladas, o bien el libro de la naturaleza y el libro de la escritura. Me encanta, repito, lo que sabemos de Dios. Es decir, lo que nosotros conocemos de Dios nos viene a través de 2 libros, el de la Biblia y el de la naturaleza. He puesto estas 2 flechas porque estos libros, aunque el ser humano se empeña en separarlos, van juntos. Yo espero que lo veamos esto claro a lo largo del culto de esta mañana. Son 2 temas interesantes. Los 2 libros trabajan conjuntamente, como la mano derecha y la izquierda. Hay gente que le gusta solamente una mano, ¿sí? Les gusta ser mancos y les gusta trabajar solo con un libro. Pero es una pena porque tenemos 2 libros, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más allá. Entonces esto es conocido como metáfora, en el sentido de que la Biblia en realidad no es ni siquiera un libro, porque es un conjunto de libros asociados en un solo ejemplar, en una sola unidad, pero en realidad la Biblia son muchos libros, ¿eh? Y la naturaleza pues tampoco es un libro, ¿sí? Por eso se llama la metáfora de los 2 libros. Muy bien. ¿Alguna vez han pensado qué significa teología? Pues ahí lo tienen. Es una palabrita que hemos heredado de los griegos, de los filósofos griegos. No la han inventado ni siquiera los teólogos cristianos.
Teología, la primera persona que la empleó fue Platón, en la República. Platón, nada que ver con la teología cristiana. Y luego tenemos a Aristóteles, que lo usó no una vez, sino varias en sus escritos. Así que es normal que teología venga del griego, porque fueron precisamente los griegos los que inventaron la palabrita. Y esa palabrita, todo el mundo lo sabe, viene de dos palabras, teología, teos, que significa Dios, como todo el mundo ya sabe, y logos, del griego, que significa estudio, tratado, razonamiento, etc. Es decir, teología es el estudio de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Si hay una carrera mejor que cualquier otra, es teología, porque es el estudio de Dios. Yo les doy mi testimonio. El tema que más me interesa es Dios. Así que, yo no sé, a veces salen cosas sin prepararse, yo creo que es el Espíritu Santo el que nos inspira, pero ahora cuando se me ha presentado, dice, pues Antonio vendría a ser como un teólogo de la naturaleza, ha dicho el pastor Sergio Martorell. Pues sí, nunca me había dicho nadie eso, pero sí. ¿Pero por qué? Porque me interesa el tema de Dios. Es lo que más me interesa. Bueno, entonces, si tenemos que estudiar a Dios, lo tendremos que estudiar en los libros a través de los cuales Él se revela, ¿no? Y hubo una época muy bonita, no vamos a meternos en la historia y cargar el culto de datos históricos, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, pero hubo una época que había una teología revelada y una teología natural, pero teología. Porque teología acabamos de decir que es el estudio de Dios. Y lo que sabemos de Dios, ¿de dónde nos viene? A través de dos libros. Las Escrituras, porque son inspiradas por Dios, y por lo tanto nos hablan de Dios. Y la naturaleza, porque la ha hecho Dios. La naturaleza no es producto de la evolución, es producto de un creador que la ha pensado. Decíamos anoche que se nota que la naturaleza ha sido creada por un ser inteligente, que la pensó y la hizo así. Entonces, si de verdad creemos que Dios ha hecho la naturaleza y no es producto de las leyes naturales, como constantemente se nos está formando desde los institutos y universidades, si de verdad creemos que la naturaleza ha sido creada por Dios, la naturaleza nos habla muchísimo de su autor. Entonces había una teología revelada que de alguna manera se especializó en las Escrituras y una teología natural que veía a Dios a través de la naturaleza. Pero teología. Es correcto la palabra teología en los dos casos, porque teología es el estudio de Dios. Entonces la natural era estudiar a Dios en el libro de la naturaleza y la revelada es estudiar a Dios a través de las Escrituras. ¿Sí? Bueno, con el paso del tiempo, dejando la historia a un lado, porque aquí podríamos hablar de muchas cosas, al final, pues estos dos libros que tenían que haber estado juntos siempre, fueron separados. ¿Sí? Teníamos que decir como en las bodas, ¿no? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios juntó los dos libros, pero nosotros los hemos separado. La historia la conocéis bien, aunque algo de historia vamos a manejar dentro de un ratito. Y con el paso del tiempo, la ciencia se dedicó al estudio de la naturaleza, y cuando yo voy a los congresos, convenciones y demás de naturaleza, de la biología, pues lo que veo es la sola natura. Sola natura, no cuentan las Escrituras, el libro, lo que ponga ahí, da igual. Sobre todo si son congresos de evolución, ni te cuento. No cuenta para nada la Biblia, la sola natura. Y cuando voy también a convenciones de teólogos, pastores y demás, me encuentro la sola Escritura. Y yo dije, pero qué bien, ¿no? O sea, hemos conseguido separar los dos libros. Y algunos piensan que con solo la Biblia es suficiente. Y hay otros que piensan que con solo la naturaleza es suficiente. Pues no. Ambos están equivocados.
hay 2 libros que Dios ha puesto en nuestras manos para conocerle. Y lo que a mí me interesa, no sé si a ustedes, es conocer a Dios, ¿no? ¿Han visto en el ejemplar que les han entregado en el programa y demás, han visto qué versículo hay puesto? Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, por sus frutos. Es decir, queréis conocer a alguien, mira a ver qué hace. Porque el habla es muy fácil, ¿no? La oratoria, pero lo difícil es hacer cosas. Entonces, por sus frutos. Entonces, ¿por qué no aplicamos eso también a Dios? Eso es lo que me propongo en esta mañana, aplicar ese versículo a Dios. Es decir, ¿queréis conocer a alguien? Mirad por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos de Dios? Uno de ellos es la creación. Entonces, a través de la naturaleza yo puedo saber mucho acerca del Creador, claro que sí. Muy bien, me da mucha pena esto, ¿sí? Esto, que la ciencia solamente se ocupa de la naturaleza y utiliza la sola natura, y que pastores, teólogos y demás utilicen una de las 5 solas de Lutero, reconoce, ¿no?, que él habló de 5 solas. Yo comparto plenamente con él 4, pero no estoy de acuerdo con la sola escritura. Me parece que ahí patinó. Es decir, yo entiendo el espíritu de Lutero, que quiso decir, no, la tradición la vamos a dejar a un lado y solamente la Biblia como autoridad. Sí, pero no te dejes la naturaleza fuera. Si yo tuviera la oportunidad de hablar con Lutero, le diría que te has dejado un libro fuera. Muy bien. Esta metáfora es muy antigua. He dicho al principio que, bueno, no hemos inventado nosotros el tema de la metáfora de los 2 libros, esto es muy antiguo, y por ejemplo en la Alta Edad Media, hablamos de 1436, Raimundo Sabunde, originario de Barcelona, él escribió estas palabras que tenéis ahí escritas. He aquí que Dios nos ha dado 2 libros, uno, el de la entera colección de las criaturas, o libro de la naturaleza, y el otro, el libro de la Sagrada Escritura. O sea, que no estamos inventando nada nuevo. Yo lo único que me propongo es reivindicar. ¿Sí? Es decir, reconocer que hay otro libro y que los cristianos, por eso le hemos llamado el valor de la naturaleza, reconozcamos que hay otro libro que hay que considerar además de las Escrituras. Fijaros, por ejemplo, en el movimiento renacentista, Paracelso, que vivió estos años, pues fijaros lo que dice él. Proclamó la doctrina de las 2 luces, me encanta lo de las 2 luces, respecto al conocimiento de Dios. Dice, la luz de la naturaleza y la luz de la gracia, que tenían sus guías en el libro de la naturaleza y en el de las Sagradas Escrituras. Y decía Paracelso, ambas luces eran complementarias. Las Sagradas Escrituras nos dan un conocimiento de los designios de Dios y la naturaleza nos muestra la sabiduría de Dios. Luego son 2 libros a estudiar. Fijaros que desde muy antiguo ya habían hombres que se dieron cuenta de que estos 2 libros van juntos y que estos 2 libros los necesitamos para conocer mejor a Dios. Bueno, en la Reforma, aquí empiezan los problemas. Sé que estamos ahora celebrando en este año 2017, pues esos 500 años de la Reforma, ¿no? Desde que Lutero en 1517 pues empezó a lanzar con sus ideas el plan de reformar la Iglesia. Pero el ser humano es pendulista, ¿sí? Sabéis que vamos de un lado, casi siempre todas las revoluciones, pues esto no es esto, entonces nos vamos allá, esto ya no. Esto en educación lo he vivido constantemente. No, ahora esto no. Antes era mucho la memoria y después dijeron, no, la memoria no tiene importancia, ahora solamente el individuo tiene que aprender a pensar y la memoria ya no tiene ningún valor. No, perdóname, la memoria también tiene valor. Entonces nosotros nos vamos de un lado para otro, ¿no? Y en la Reforma pues pasó eso. Entonces había que promocionar el libro de la Biblia, porque las tradiciones, ya conocéis la historia, no os voy a repetir lo que ya sabéis, las tradiciones habían cargado mucho la Iglesia, y entonces estos reformistas querían darle importancia a la Biblia, y entonces empezaron a poner la Biblia tan arriba que se olvidaron de su compañera, que era la naturaleza. Entonces, a partir de la Reforma, esta metáfora tan bonita de los 2 libros fue empezando a romperse, porque el ser humano nos gusta aplicar
¿Qué es lo más importante? Solemos decir los seres humanos. ¿Qué es lo más importante? Empezamos a fracasar con eso. Cuando empezamos a decir qué es lo más importante, mala cosa. Porque la vida es muy compleja. En el ser humano, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿El hígado o el cerebro? Pues el cerebro, decimos todos, pero pobre cerebro si no tiene hígado. O sea, el hígado es imprescindible para que el cerebro haga su trabajo. Entonces siempre andamos así. ¿Qué es más importante, esto o esto? Siempre andamos con eso. No, la vida es más compleja. No se trata de poner en primer lugar y en segundo lugar. Así que la Reforma empezó a resquebrajar el tema de los dos libros. Luego llega la Revolución Científica, casi al mismo tiempo que la Reforma, un poquito después. Algunos la colocan, la Revolución Científica, como un siglo después de la Reforma. Pues, ¿qué viene a decir la Revolución Científica? ¿Sabéis cómo nació? Lo tenéis escrito ahí. ¿Sabéis cuál fue el origen de la Revolución Científica? El origen es un origen religioso. Eso no lo van a poner en los libros de texto, que son muy sesgados. A veces la ciencia trata de ser objetiva y es como el péndulo, ¿sí? Nada de religión. Entonces, los hombres de ciencia no eran religiosos. Y entonces no nos ponen a un Newton que trabajaba los dos libros. Si queréis un ejemplo, yo diría también de teólogo natural, pues Newton, pero ¿cuál es el Newton de los libros de texto? El Newton científico. Ustedes saben que Newton dedicó muchísimo tiempo al estudio de la Biblia. Dicen los biógrafos de Newton que escribió más sobre la Biblia que sobre la ciencia. Entonces, lo bonito de la Revolución Científica, y que conste que se me pone la carne de gallina, de verdad, es que trabajaban los dos libros. Y los científicos, ¿sabéis qué les llevó a los de la Revolución Científica? Lo que querían era conocer más a Dios. Su objetivo era conocer más a Dios. ¿Cómo podemos conocerle mejor? Pues a través de dos libros. El de la Biblia, ya los religiosos, sacerdotes y pastores y demás, ya se dedican a estudiarlo y a enseñarlo. Pero ellos se dieron cuenta que el libro de la naturaleza estaba quedando fuera. Entonces dijeron, que el libro de la naturaleza habla de Dios, que estudiar el libro de la naturaleza es también conocer a Dios. Entonces, el móvil que llevó a la Revolución Científica fue un móvil religioso, el deseo de conocer más a Dios. Y vamos a ver algunos autores, por ejemplo, Bacon. Fijaros lo que decía Bacon. Nuestro Salvador, más religioso no puede ser el texto, pone delante de nosotros dos volúmenes que hemos de estudiar. El primero, las Escrituras, que revelan la voluntad de Dios, y luego el de las criaturas que expresan su poder, que constituye un testimonio de lo divino. Fijaros lo que pensaban los grandes líderes de la Revolución Científica. No es que cuando se pusieron a estudiar la naturaleza era la sola natura, no era la sola natura, era el deseo de conocer más a Dios. Y uno de los libros que nos ayudan a conocer más a Dios es el libro de la naturaleza. Galileo Galilei, ¿quién no conoce a este autor? Estaba convencido, y hay muchos testimonios escritos por él, de que Dios que Dios nos había dado dos libros, el de la Escritura y el de la naturaleza, cuyo autor de ambos es Dios. ¿Eso Galileo? Newton, que acabo de mencionar, un enamorado de los dos libros, pero no era un teórico de los dos libros, era un hombre que se dedicó a estudiar los dos libros. Si Newton descubrió, por ejemplo, la doctrina de la segunda venida de Jesús, si casi podemos decir que Newton era un adventista. Él intervino en su programa de iglesia, era la época en que empezaba a traducirse la Biblia a algunos idiomas, como el inglés y demás, y él ayudó a repartir Biblias en un programa de su iglesia, todo un Newton. Lo que pasa es que nos ponen un Newton sacra sacrorum científico, donde solo en su mente entraba la ciencia. No, Newton era religioso, colaboraba con su iglesia y estudiaba su Biblia y escribió mucho sobre eso. Claro, eso no se publica hoy. Bueno, el problema está aquí ahora, que esa metáfora fue para abajo. Con la Reforma empezaron a hablar de la Escritura y todo lo demás era secundario. Esos 5 sola
Uno de esos 5, que es la sola escritura, empezó a tomar tales dimensiones que todo lo demás quedó fuera, y entre ellos la naturaleza. Y con la revolución científica empezó la ciencia a crecer, a crecer, a crecer, y la Biblia también quedó fuera. Así que unos dejaron la naturaleza fuera y otros dejaron la Biblia fuera. Por lo tanto, esta metáfora va en declive. Causas, hay muchas. Voy a mencionar solamente 2, las más así trascendentes. La revolución de la geología y la biología. Es decir, empezamos a estudiar la naturaleza y empezamos a encontrar problemas con la Biblia. ¿Sabéis por qué? Porque no habíamos estudiado bien los 2 libros. Cuando Darwin salió con el Beagle a recorrer el mundo, se fue pensando que las especies son inmutables. ¿Y por qué son inmutables? Porque la Biblia decía en la creación que Dios terminó la creación, y como la terminó quiere decir que estaba acabada. Y por lo tanto, en aquella época eso se interpretaba como que la naturaleza ya no tenía cambios ninguno, estaba fija. Eso se llamó fijismo. De manera que la naturaleza que yo observo hoy es la que Dios dejó en la semana de la creación, tal cual, no ha cambiado nada. Darwin se fue con esa idea. Entonces, cuando encontró cambios en la naturaleza, pues dijo, yo no puedo creer en la Biblia, porque lo que yo veo en la naturaleza no encaja con lo que yo leo en la Biblia. ¿Me explico? Conforme empezó a estudiarse la naturaleza, se empezó a haber problemas con la Biblia. Y eso hizo también que los 2 libros se separaran aún más. ¿Por qué? Porque los científicos empezaron a ver con desconfianza el contenido de las Escrituras. Y conforme los científicos empezaban a hacer declaraciones en contra de las Escrituras, los teólogos más se separaban de la naturaleza porque la consideraban a los científicos como negativos para la religión. Total, que empezaron a separarse. Mirad, en el siglo XVI la Biblia tenía 100% autoridad. Conforme se empieza a desarrollar la ciencia, con la revolución científica, pues empiezan a mirar el arca de Noé y empiezan a ver que hay muchos animales, el arca se queda pequeña, hay muchas especies. Es la época que fuimos a América, empezamos a encontrar nuevas especies que no habíamos visto en toda nuestra vida, se empezó a explorar África como nunca, se empezó a explorar Asia como nunca, nuevas islas, nuevos continentes, nuevos lugares, y la lista de especies de animales fue creciendo, creciendo, creciendo. Se llegó un momento que los científicos decían, señores, el arca pues no es suficiente para albergar tantos animales. Entonces se descartó. Si no creemos en el arca, no se puede sostener un diluvio universal, porque si no, pues ¿cómo salvamos a los animales? ¿Sí? Si no hay arca, pues el diluvio universal finalmente se convirtió en un diluvio local, es decir, una inundación del río Tigris y Éufrates. Así que se acabó diluvio universal. Y sin diluvio universal no podemos sostener una historia de la Tierra corta, joven. Porque entonces cuando estudiamos los estratos de los fósiles, pues nos aparece que eso seguramente se formó hace millones de años. ¿Vais viendo? Esto es como las fichas de dominó. Para mí toda la escritura está inspirada. Como empecemos a entrar en el jueguito de que esto está inspirado y esto no, y empecemos a parcelar la escritura, vamos mal. Toda la escritura es inspirada. Entonces, el arca de Noé no tiene mucha importancia. Total, si fue una metáfora o fue algo real, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No. Si no hay arca, no podemos sostener un diluvio universal. Bueno, ¿y qué más da si hubo un diluvio universal o si fue una inundación local? No, perdona. Si no hay un diluvio universal, no podemos sostener 6.000 años de antigüedad. Y así, si esto no lo aceptamos, se nos va abajo la creación. Y si todo esto ya no está inspirado y no podemos estar confiados de que eso ocurrió, pues finalmente la Biblia no tiene mucho valor. Y de ahí a desaparecer Dios hay un paso. ¿Vais viendo cómo ocurrió esto? Esto es histórico, es un resumen de cómo la autoridad de la Biblia fue sustituida por la autoridad de la ciencia. Poco a poco. No es que el ser humano de un día para otro cambió su forma de pensar, sino que eso es como las fichas de dominó. Tiras una, tira esta a otra y así hasta que caen todas. ¿Sí? Pero esto es todo producto
de separación de los dos libros. Si no se hubieran separado, esto no hubiera ocurrido nunca. Si se hubieran trabajado conjuntos, complementándose el uno al otro, las cosas hubieran sido de otra manera. Bueno, la segunda causa de que la metáfora de los dos libros se viniera abajo fue esta, el desarrollo del método histórico crítico, que eso viene más o menos por la misma época. Es decir, se trabajó la Biblia como si fuera un libro humano más. Y ahí tenéis todas las características del método histórico crítico, que no considera la literatura del Antiguo Testamento de origen divino, sino que simplemente es un conjunto de libros escritos en determinados momentos, que todo lo de Génesis 1:11 es puro mito y leyenda, que eso no ocurrió, y considera pues, que no hay elemento sobrenatural, que no es que Dios intervenga cuando cayeron las murallas de Jericó, sino que eso se puede explicar de manera natural. Todo se puede explicar de manera natural. No tengo el tiempo para explayarme en este apartado. Si acaso a la tarde queréis que hagamos coloquios sobre todas estas cosas, pues con gusto lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Bueno, pues 1 millón y pico de personas rodeando la ciudad, gritando todos a la vez, y el sonido de las cornetas, demás, por onda sonora hizo que eso cayera. Otros dicen, no, es que coincidió con un terremoto, y cosas así. Es decir, buscamos que no haga falta Dios. Ese es el método histórico crítico. Explicarlo todo de manera natural, por causas observables o no, pero causas naturales. Entonces, fijaros, os traigo una pregunta para la reflexión. ¿Puede ser útil el tema de los dos libros de Dios? ¿Puede ser útil hoy el tema de los dos libros de Dios en un mundo de interpretación histórico-crítica de la Biblia y en un mundo en el que los paradigmas de la evolución rigen las disciplinas científicas? Los dos libros nos hablan de Dios. Lo que sabemos de Dios nos viene por dos libros. Los evolucionistas han quitado a Dios de la naturaleza. Y los del método histórico crítico han quitado a Dios de la Biblia. La Biblia es un libro como otro. Entonces, ¿puede ser útil hoy esa metáfora en una época de escepticismo frente a todo esto? Fijaros, Dios puso en nosotros dos libros para conocerle y para encontrarnos con Él. Y cómo nos hemos encargado los seres humanos, yo diría por inspiración luciferina, porque las otras palabras no me gustan mucho, finalmente se ha sacado a Dios de los dos libros. Bueno, pero hay una buena noticia, y es que la metáfora sobrevive. ¿Sí? No todo está perdido, no todo el mundo piensa así. Y entonces hay autores como Herbert Morris, quien en 1871 escribía La ciencia y la Biblia, en ese libro, sostiene que la escritura y la naturaleza son respectivamente la representación, me encanta esto, por eso lo traigo, la representación verbal y pictórica de la sabiduría divina. ¡Wow!, ¿no? Encontramos en la Biblia en palabras a Dios y en la naturaleza en imagen. Por eso doy yo tanto la paliza cuando doy alguna charla con la dichosa pantalla. Porque si no tengo pantalla no puedo mostrar la naturaleza. Sin pantalla, eso lo hacen los pastores constantemente, pueden abrir las escrituras, ustedes también tienen una copia de esas escrituras y pueden seguirlo. Pero ¿cómo me pueden ustedes seguir a mí la naturaleza? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tienen ahí alguna manera de seguirme? No pueden abrir el libro de la naturaleza en sus bancos. Entonces no tengo más remedio que la pantalla, por eso donde voy siempre estoy con... ¿Y cómo va la pantalla? ¿Y tengo para proyectar a bravo en cañón? Porque es la única manera que tengo de abrir el otro libro. ¿Sí? Bueno, William Dembski es otro que cree en la metáfora de los dos libros. Es del movimiento del diseño inteligente. Ayer hablamos del diseño inteligente. Este es uno de los grandes del diseño inteligente. Nada menos que tiene 2 doctorados. Estamos hablando de un doctorado en matemáticas y un doctorado en filosofía. Y ha escrito libros revolucionarios que han impactado socialmente. Es uno de los grandes. Bueno, pues este de los grandes, mirad lo que dice. Dios tradicionalmente se ha revelado en 2 libros.
el libro de las Escrituras, y es un científico y filósofo, el libro de las Escrituras, reconoce que hay dos libros, y el libro de la naturaleza. Y dice él, los mismos no solo están de acuerdo, fijaros cómo ponen los dos libros en complemento uno del otro, sino que cada uno nos ayuda a darle sentido al otro. Mucha de la confusión en la ciencia y la teología por estos días, y estoy completamente de acuerdo con él, resulta de separar estos dos libros. Nos empeñamos en separar lo que Dios juntó. Esto es como un divorcio. Estamos en la época, además, de los divorcios. Es la época de separar. De las nacionalidades. No me voy a meter en política tampoco, no os preocupéis. Pero es la época de separar. En vez de unir, de separar. Dios está diciendo, estos dos los libros tienen que andar juntos. Y al separarlos trae problemas. Somos mancos cuando manejamos solo uno de los dos libros, de verdad, mancos. Porque nos está faltando qué dice Dios en el otro. Los que me escuchan desde hace tiempo saben que yo no puedo hablar de ningún tema sin abrir los dos libros. Es muy difícil que encontréis un tema mío donde no abra los dos libros. Porque no sé trabajar con un solo libro. Me siento manco. Entonces, cada vez que trato un tema, pues, ¿qué dice Dios en este libro? ¿Y qué dice Dios en este otro? Bueno, llegamos a Elena G. de White. Elena G. de White está considerada por algunos autores como una escritora que resucitó de alguna manera la metáfora de los dos libros. Y yo os he traído algunos textos nada más. Por ejemplo, este me parece de oro, lo hubiera puesto subrayado todo de amarillo. Me parece oro. Fijaros lo que ella dice. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación. Y ella dice, por el libro de la inspiración y el de la naturaleza, hemos de obtener un conocimiento de Dios. Teología, estudio de Dios. De verdad, Sergio, me ha encantado lo de teólogo de la naturaleza. Yo creo que el mayor piropo que me han echado en la vida. Claro, estudio de Dios, estudio de Dios. Muy bien. Mirad cómo hay muchos textos de Elena G. de White que habla de la Biblia, muchos. Ella puso la Biblia bien alta. Pero si hay uno que me gusta mucho, mucho, es este que comparto con vosotros en esta mañana. Este me encanta. Mirad lo que dice, es un poco largo, pero vale la pena. Ella dice, hay frases fantásticas, su gran sistema de verdad. ¡Wow! Presenta la Biblia como un sistema de verdad. Yo cuando leí esto, dije, esto es buenísimo. No se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros, fijaros con qué términos describe la Biblia, están lejos de la superficie y solo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. De verdad, es un texto fantástico. Las verdades, vuelve a insistir, que forman, y esta frase la subrayaría también, las verdades que forman el gran todo. Sabéis que los físicos van detrás de encontrar la ley del todo, ¿sabéis? Estamos detrás de una ley que englobe a todas las leyes, que con esa ley estén incluidas todas las leyes de la naturaleza que conocemos, y van detrás de la ley del todo. Me encanta esta expresión, las verdades que forman el gran todo. ¡Wow! Deben ser buscadas y reunidas, un poquito allí, otro poquito allá, todos conocemos el método de investigación bíblica. Una vez buscadas y reunidas, mirad qué frase tan buena también, corresponderán perfectamente unas a otras. Y la estructura, es que son palabras de verdad buenísimas, y la estructura completa da testimonio de su autor. Solo el ser infinito pudo concebir y dar forma a esa estructura. ¿Estáis viendo cómo habla de la Biblia? Eso es una maravilla. Cuando yo encontré ese texto de Elena G. de White, dije, esto es
filosofía, pero de alto standing. El gran todo, el gran sistema de verdad. ¡Wow! Fijaros de dónde ha puesto Elena G. White la Biblia. Y bueno, ¿y qué dice de la naturaleza? Pues miraros qué dice de la naturaleza. Deben considerarse las cosas de la naturaleza como un libro de texto que han de estudiar los hijos de Dios. ¿Qué más claro lo va a decir? Que no os olvidéis de ese libro, que tiene que ser estudiado. Me encanta este texto, y con este texto terminamos. Puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra, fijaros qué palabras, de verdad, hay textos de Elena G. White, son impresionantes. Este es otro. ¿Sí? Vuelvo a repetir, puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra, no pueden sino hablar en armonía. Eso de que la ciencia va por un lado y la teología por otro, a mí me pone tan nervioso cuando voy a los congresos de unos y de otros. Porque los dos libros trabajan en armonía. Sigue diciendo ella, el libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran mutuamente. Cuando yo estudio algo de la naturaleza, siempre me pregunto, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y cuando leo un texto bíblico, ¿qué dice la naturaleza sobre esto? No puedo pasar sin el otro libro. De verdad, yo no puedo concebir desarrollar un tema sin tener en cuenta qué es lo que Dios dice en los dos libros. Lo que pasa, ¿saben qué ocurre? Es más fácil leer algo que encontrarlo en la naturaleza, porque la naturaleza no está escrita. ¿Sí? Bueno, y termina este texto y con ello terminamos. El relato bíblico está en armonía consigo mismo, ya hemos hablado del todo, de ese sistema, está en armonía consigo mismo, por supuesto, y con la enseñanza de la naturaleza. Nos hemos empeñado en separar los dos libros, pero Dios los unió desde el principio. Recordad el texto que hemos puesto, por sus frutos los conoceréis. Una manera de conocer a Dios es a través de lo que hace. Y no os podéis imaginar, yo no voy a poder en 2 o 3 temas poder transmitir la experiencia con el libro de la naturaleza, pero os puedo asegurar que ese libro de la naturaleza está plagado de mensajes de Dios. No os podéis imaginar la de textos que hay en la naturaleza que hablan de Dios. Y la de cosas que he encontrado en la naturaleza que me han ayudado a comprender cómo es mi Dios. Y se complementa con la Biblia. Yo no puedo trabajar con un solo de los dos libros. Me sentiría manco. ¿Sí? Bueno, pues espero que con esto haya contribuido un poco a reivindicar el maltratado o olvidado libro de la naturaleza. ¿Sí? Y ojalá la Iglesia entienda que hay que rescatarlo y hay que meterlo en la Iglesia, porque ese libro, como el otro, hablan de Dios. Que Dios nos ayude en esto. Así sea.